En este ejercicio dice que un sistema aislado de pistón cilindro contiene 5 litros de agua líquida saturada. Es decir, que el sistema no permite que el calor salga ni entre desde el exterior. Y tenemos un volumen 1 de 5 litros. La sustancia es agua. Y nos dicen que en este primer estado se encuentra en agua líquida saturada. Es decir, que en este estado tenemos líquido saturado a una presión constante de 175 kilopascales. La presión 1 son 175 kilopascales. Dice que el agua es agitada por un rotor de paletas, mientras una corriente de 8 amperios fluye por 45 minutos a través de un resistor. Es decir, que hay un rotor que está girando, agitando la sustancia aquí adentro internamente, y que además hay una corriente eléctrica que está pasando por allí, 8 amperios, vamos a colocarle aquí una intensidad de 8 amperios por una aplicación de tiempo de 45 minutos. En este ejercicio ya iniciamos con una tasa de tiempo. Dice que si la mitad del líquido es evaporado durante este proceso, que además es de presión constante, vamos a colocar acá para ir teniendo datos en el estado 2, nos dice que la presión 2 es la presión 1, manteniendo una presión constante. La calidad en el estado 2 entonces sería el 50%, puesto de que nos dice que la mitad del líquido es evaporado. Y nos dice que el rotor de paletas que tenemos aquí tiene un trabajo de 400, vamos a colocarlo entonces, aquí se llama WCH 400 kilojoules. Dice que determina el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente será para poder calcular W. Entonces, W va a ser una de nuestras incógnitas para poder calcular después lo que es el voltaje. Voy a colocarle aquí B y lo voy a escribir aquí abajo voltaje. También nos dice que hagamos un diagrama PV con respecto a las líneas de saturación. Y tenemos la respuesta para poderla chequear. Ok, una revisión rápida. Un sistema pistón cilindro aislado contiene 5 litros de agua líquida saturada con una presión constante de 175 kilopascales. Es agitado por un rotor de paletas y también tiene un ingreso de corriente de 8 amperios que fluye por 45 minutos a través de un resistor. Dice que si la mitad del líquido es evaporado durante un proceso de presión constante y el rotor de paleta trabaja con un trabajo de 400 kilojoules, determina el voltaje de la fuente. Además, hacer el diagrama PV. Partiendo de esto, es un sistema cerrado porque la masa es estacionaria, aunque el sistema es de pistón cilindro, lo que puede permitir es un cambio de volumen, más no un cambio de masa. Por lo tanto, masa estacionaria, sistema cerrado. Es un proceso de cambio de fase. La sustancia de trabajo es agua.
y esa presión constante. Vamos a colocar entonces la ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Sumatoria de calores que entran menos sumatoria de calores que salen más sumatoria de trabajos que entran menos sumatoria de trabajos que salen es igual al cambio de energía en el sistema, energía interna del sistema más cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Y vamos a ir anulando lo que no tenemos. No tenemos calores entrantes, no tenemos calores salientes por ser un sistema aislado. Trabajos entrantes tenemos el trabajo eléctrico y también tenemos el trabajo de rotor de paletas, es decir, tenemos dos trabajos entrantes. Trabajos salientes sí tenemos, que es el trabajo de la frontera móvil. Si la frontera se mueve, hay trabajo de frontera móvil. Vamos a despreciar energía cinética y potencial, porque no son sistemas en los que tengamos, digamos, fluidez ni nada por el estilo, de cambios de velocidades ni cambios de altura. Partiendo de eso, tenemos entonces que en nuestro sistema cerrado, como lo vemos aquí o lo observamos aquí, tenemos dos trabajos entrantes, que sería el trabajo eléctrico más el trabajo de rotor, marcados acá por las siglas W, WCH. Y salientes tenemos el trabajo de la frontera móvil. Trabajo de frontera móvil, lo vamos a llamar WS. Igual al delta de U. Por tanto, partiendo de esto ya podemos ir identificando nuestro sistema. Como lo que nos piden calcular es el voltaje, colocándolo como ecuación aparte, tenemos que el potencia eléctrica es igual a intensidad multiplicada por voltaje. Y esto nos daría en unidades de watts, joules sobre segundos. Por tanto, tenemos energía sobre tiempo, lo que quiere decir que W puntico, que es la potencia eléctrica, puede ser calculada como ese trabajo sobre el tiempo de aplicación. Y ya en el ejercicio nos están dando esa variación del tiempo. Nos dieron tiempo y nos dieron amperaje. Por lo tanto, nos dieron intensidad. Si llegamos a hallar W de esta ecuación que vemos aquí, podemos calcular el voltaje. Entonces vamos a dejarla expresada allá. Esto sería intensidad por voltaje W sobre tiempo. Y vemos que el voltaje, voy a escribirle aquí abajo la palabra para no confundirlo con el volumen. Tendremos que ser igual a W sobre la intensidad por el tiempo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación final allí para poder calcular lo que es el voltaje. Entonces, partiendo de ello, debemos calcular W. Por tanto, vamos a empezar a reemplazar, bueno, primero que todo WS, que es el trabajo de frontera móvil, de 1 a 2 de el diagrama PB. Si sabemos que la presión es constante porque es un proceso de presión constante, esta presión de la sustancia
saldrá de la integral por ser constante, y lo que nos quedaría que Ws sería la presión de la sustancia multiplicado por el volumen 2 menos el volumen 1. Partiendo de ello, entonces tenemos que necesitamos calcular cuánto vendría siendo estos cambios de volumen. A ver, líquido saturado, ok, ya con esto podemos hacerlo. Entonces vamos a volver a reescribir la ecuación que tenemos aquí, ya con estos elementos. Entonces tendremos WE más WCH menos presión de la sustancia, nos multiplica B2 menos B1 igual a delta de U. Entonces vamos a encargarnos de saber el volumen 2. En este caso, partimos de que el volumen 1 son 5 litros y 5 litros son 0.005 metros cúbicos. También sabemos que nos encontramos a una presión constante de 175 kilopascales y partimos de un estado inicial 1 de líquido saturado. Para el agua, que serían la A4, la 5 y la 6, tenemos que la tabla A5 del libro del Sanger para agua saturada, tabla de presión, sería la A5. Entonces vamos a buscarlo. A4 y A5. Para 175 kilopascales, que lo tenemos aquí en la primera columna, siendo agua líquida saturada, entonces el volumen específico vamos a colocarlo así. El volumen específico para líquido saturado es este valor de aquí, 0.001057. Volumen específico del estado 1 sería 0.001057 metros cúbicos sobre kilogramo. Voy a rectificar porque de pronto me equivoqué. Sí, está bien escrito. Ok, está bien escrito. Partiendo de ello, si tenemos que el sistema como tal aquí tiene un volumen específico y tiene un volumen, podemos calcularlo con la ecuación de masa que nos indica que volumen sobre volumen específico es igual a masa. Entonces, para el estado 1, la masa en el recipiente de la sustancia estaría dada por 0.005 metros cúbicos dividido entre 0.01057 metros cúbicos sobre kilogramos. Siendo la masa 1, 0.005 entre 0.001057 para un valor de 4.7304 kilogramos. Con esto sabemos que la masa en el estado 2 es exactamente lo mismo. Vamos a cambiarle el tono. La masa en el estado 2 es la misma puesto de que el recipiente es hermético y no tiene salidas de masa, es decir, no hay liberación ni ingreso de masa de él, solamente permite expansión y compresión. En este caso, tendríamos aquí que masa 2 sería también expresado con la misma ecuación de B2
volumen específico 2 y por tanto el volumen 2 estaría dado por la multiplicación de la masa por el volumen específico del estado 2. Como sabemos que la calidad es 0.5 porque nos dijeron que se evapora para el estado 2 la mitad, entonces tenemos que el volumen específico 2 arroba la misma presión, ya que es un proceso de presión constante, sería volumen específico de fluido más la calidad del estado 2 que multiplica el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Para este caso ya sabemos el de líquido para esa misma presión. Voy a anotarlo mientras ahora buscamos el valor de Bg. Como es un proceso de presión constante, solamente buscamos el de vapor acá. 1.0037. Para un resultado de volumen específico de 0.5, 0.23 y vamos a ponerle aquí un 8 metros cúbicos sobre kilogramos. Por tanto, el volumen 2 del estado 2 vendría dado por la multiplicación de la masa que ya tenemos y este volumen específico. De esta manera tenemos ya los volúmenes de ambos estados, los volúmenes específicos de ambos estados para poder hacer nuestros diagramas PV. Sin embargo, vamos a continuar con la ecuación de la primera ley. Voy a volverle a reescribir acá, WE más WCH menos presión de la sustancia que multiplica B2 menos B1 igual a delta de U. Con esta ecuación podemos hacer dos cosas. Podemos despejar hacia el otro lado y de este lado de la igualdad, como la estamos viendo, podemos resolver esta parte y decir U2 menos U1 más, y podríamos colocar aquí P2 por B2 menos P1 por B1. Y a su vez reorganizar y tener P2, B2
más U2 menos P1, B1 más U1. Cuando tenemos esta estructura que vemos allí, podemos decir que el resultado en realidad depende de un cambio de entalpía, de energía. Dado de que esta fracción de aquí simboliza H2 y esta fracción acá simboliza H1, que sería igual a decir masa por H2 menos H1, sin necesidad de utilizar los volúmenes. Ahora bien, podemos decir que W es igual a H2 menos H1 menos WCH. Y la masa ya la tenemos, 47304. Las entalpías no las tenemos, vamos a buscarlas. Vamos a buscar H1 arroba 175 kilopascales, ¿sí? ¿Me podría explicar U2 menos 1, de dónde saca eso? Lo despeja. Lo de U2 menos 1 Que es el de, delta de U. de delta de Y U. lo de al lado, o sea, el resto. Por eso yo pasé del otro lado a PS, a esta fracción que está aquí. La pasé al otro lado a sumar, que la vemos aquí. Simplemente la distribuí, pero como la presión es constante, digamos que la presión es constante, yo le quise dar como valor P2, P1. Ya sabemos que P2 y P1 realmente son la misma presión de la sustancia. Y esto que coloqué acá es una, digamos, una representación de ecuación que yo tengo, que entalpía o energía como tal en kilojoules es igual a U más P por B. O entalpía es igual a masa que multiplica a U, energía interna, más presión por volumen específico. Esas son las dos maneras de colocar la ecuación. Entonces, cada vez que yo tengo un trabajo de frontera móvil, si yo tengo un trabajo de frontera móvil como tal, siempre lo voy a llevar al otro lado y lo voy a juntar para hacerlos en entalpía. Ahora, esa solamente es la parte de la frontera móvil. Si adicionalmente hay un resorte, la presión de resorte, perdón, el trabajo de resorte queda aparte. Solamente involucramos la parte de la frontera móvil en expansión a presión constante. A 175 kilopascales como líquido saturado es buscar directamente HF. Por lo que H1 vendría siendo la entalpía de líquido que está aquí, 487.01. 487.01. Y H2 tenemos la misma presión. Sabemos que estamos ahora en mezcla saturada y que la calidad es de 0.5, o sea, el 50%. Por lo tanto, H2 va a ser igual a HF2 más la calidad por HFG2. O sea que inicia con el mismo valor del estado 1, 487.01 kilojoules sobre kilogramos, más
0.5 que multiplica a HFG2. Este HFG2 lo buscamos directamente de la tabla y aquí lo tenemos. 2213.1. Para un resultado de H2D, déjenme lo calculo. $1593.56. Perfecto. Por lo que entonces W va a ser igual a la masa, que ya la tenemos, kilogramos, que multiplica a H2, que es 1593.56 kilojoules sobre kilogramos, menos H1, que es 487.01 kilojoules sobre kilogramos. Esto menos 400 kilojoules. 400 kilojoules que vienen siendo el valor de la energía del rotor. Resolviendo esta parte, miremos las unidades, kilogramos se cancelan, todo queda expresado en kilojoules. O sea que el trabajo eléctrico en unidades de energía nomás nos queda del resultado de esa operación por 1593.56, 487.01 menos 400 para un total de 4.834.424 kilojoules. Sabiendo esto, podemos ya despejarlo de la primera ecuación que tenemos plasmada. Voltaje va a ser igual a el trabajo eléctrico en joules, en kilojoules, sobre I por el tiempo. Densidad que son 8 amperios y el tiempo son 45 minutos. 45 en segundos serían 2700. De esta manera el voltaje debería ser el resultado de esa operación. Para un resultado de 223.81. Bueno, 0.82 voltios. Vamos a ver qué tan aproximado estamos del resultado. 224 y nosotros tenemos 223.82. Si lo aproximamos a nada más en números enteros, sí que nos da el mismo resultado. Una de las cosas que vimos que no utilizamos fue el volumen 2. Pero ¿por qué no lo utilizamos? Porque yo relacioné directamente a los volúmenes y las presiones con la energía interna y los volví entalpías. Sin embargo, yo pude haber colocado la presión en kilopascales multiplicada por los volúmenes en metros cúbicos y eso nos daría en kilojoules. Pero tendría que haber buscado entonces no entalpía, sino energía interna. Entonces son dos maneras de hacerlo. Si lo hago de esta forma, sin asimilar esta parte como entalpías,
tendríamos energías internas, por ejemplo aquí masa, energía interna 2, energía interna 1, y acá podríamos colocar el volumen en metros cúbicos por la presión en kilojoules, en kilopascales para que nos den kilojoules, o pudimos haber colocado masa, presión por volumen específico. De esas dos maneras nos debe dar el mismo resultado. O sea que si queremos utilizarla en forma de volúmenes, debemos utilizar entonces la energía interna. Pero para este caso, me di cuenta de que asociarla hacía más rápido el proceso. Y tenemos acá el resultado. Faltaría ahora el diagrama. Nos pidieron un diagrama PV. Pero de este diagrama partimos de que la presión era constante a 175 kilopascales y que estábamos en la línea de saturación, o sea, que estábamos en líquido saturado. Recuerden que esta parte de la línea es líquido saturado. Acá, líquido comprimido, mezcla saturada, vapor sobrecalentado, la línea vapor saturado y aquí el punto crítico. Entonces, partiendo de allí, pasamos en la misma línea de presión a un punto 2, donde nos dijeron que era la mitad de mezcla, por lo tanto 0.5 en calidad. O sea que nuestro punto 1 se ubica aquí y nuestro punto 2 en la mitad del domo de mezcla. Para un volumen específico 1 y para un volumen específico 2, que ya los tenemos identificados para cada caso. Volumen específico 2, 0.5, 0.23 y volumen específico 1, 0.001053. O sea que si le queremos añadir los valores aquí abajo, numéricamente tenemos cómo comportarlo. Y le damos una flechita hacia allá indicando de que el proceso inició en este sentido. Y este sería el diagrama PV.